que tal vez vale la pena recordar lo del oxalacetato que les mencioné antes. ¿Sí? El oxalacetato dijimos porque existe presencia de propionil-CoA, usan a través de la citrato sintasa la generación del 2-metil cítrico y entonces también es una fuente de depleción de Krebs. Y eso además compite con este uso que es el uso normal de la citrato sintasa que es generar acetil-CoA. Es decir, que eso va a generar deficiencia de citrato. Sí, que el concepto general que uno puede tener de esta visión actual de la fisiopatología es que son pacientes que tienen un ciclo de Krebs depresionado. Esto genera menor producción de ATP, aumento de las especies reactivas de oxígeno, lo que genera daño en el DNA, mayor peroxidación lipídica y oxidación proteica. Todas situaciones patológicas que pueden estar vinculadas a las complicaciones tardías que estábamos describiendo que todavía no tienen una solución. Por último, no quería dejar de explicarles este mecanismo interesante de hiperamoniemia, como dijimos, normoglutaminérgica, que tiene que ver con lo que se llama paradoja de la glutamina. Habitualmente, las causas de hiperamoniemia vinculadas a defectos del ciclo de la urea se asocian con aumento de la glutamina. Y esta es una de las pocas excepciones donde ocurre lo contrario, por eso se lo llama de esta manera. En situaciones fisiológicas, la glutamato deshidrogenasa es una enzima que funciona en el sentido inverso, que lo que intenta es sacar alfa-cetoglutarato de este ciclo que está lleno y está, digamos, redundante en alfa-cetoglutarato. Pero en el caso de la acidemia propiónica esto se invierte y entonces lo que intenta hacer es replesionar este ciclo de Krebs que dijimos está vacío, generando alfa-cetoglutarato a partir de glutamato. Y entonces la glutamina, por un lado, genera amonio, y eso después no puede catabolizarse por el defecto, por el bloqueo que les conté antes en el ciclo de la urea, pero por otro lado, el glutamato sí se puede transformar en alfa-cetoglutarato, y entonces por eso es que la glutamina está baja. Todo esto que les dije tiene un único objetivo que quiero que recuerden, que es el porqué de los tratamientos que están disponibles y los que pueden llegar a venir en un cercano próximo futuro. Y entonces, en base a esto podemos dividir los tratamientos en dos grandes. El primero es la reducción de las cantidades de tóxicos acumulados. Y eso se puede realizar de tres maneras distintas. Por un lado, la reducción de la generación de tóxicos. En segundo lugar, aumento de la actividad enzimática. En tercero, aumento de la pérdida de tóxicos. Vayamos por el primero, la reducción de la generación de tóxicos. Bueno, estos son los tratamientos que hoy están en todas las guías de uso clínico y que no hay discusión al respecto, ¿sí? La dieta reducida en los aminoácidos propiogénicos, el aporte necesario para evitar el catabolismo, el uso de antibióticos y laxantes para disminuir el aporte de las bacterias intestinales, pero finalmente acá sí hay uno, que es la disminución del aporte de ácidos grasos impares, que hasta hoy en día no se ha podido llevar a la práctica. Esto tiene dificultades que tienen que ver con la composición de los alimentos y tal vez en el futuro esta puede ser una opción terapéutica disponible. En el segundo punto tenemos aumento de la actividad enzimática. Y eso es lo que hacemos habitualmente con la B12. Estos pacientes probamos sobre todo las metilmalónicas, si son o no sensibles a la vitamina B12, y lo que intentamos hacer es, a partir de este cofactor, aumentar la actividad enzimática y intentar que genere que pueda metabolizar el tóxico. Lo mismo hace el trasplante de órganos. En el caso de la acidemia metilmalónica, el trasplante combinado, hepatorrenal logra descender los niveles de metilmalónico. Pero tenemos que recordar que todo este mecanismo fisiopatológico que hablamos tiene una trascendencia mucho mayor en el músculo y en el intestino que en el hígado y en el riñón. Y es por eso que estos pacientes no se curan de su patología con los trasplantes, si bien logran mejorar y estabilizar el componente metabólico de la patología. Finalmente, la terapia génica y la terapia de reemplazo enzimática son dos estrategias que están bastante avanzadas en experimentación, las dos, ninguna todavía llevada a la práctica, pero intentan lo mismo. En un lado, a partir de la corrección del gen alterado, brindar una enzima que funcione adecuadamente, y en el segundo lugar, administrar una enzima recombinante exógena que pueda cumplir la función deficiente. El tercero de los aspectos será aumentar la pérdida de los tóxicos. Y acá otra vez, tenemos muchas estrategias que ya están en las guías de uso clínico. El uso de carnitina, como vimos, transforma moléculas tóxicas en moléculas no tóxicas. Es importante el tratamiento porque al diagnóstico estos pacientes suelen estar deplesionados de carnitina por el uso que tienen para detoxificarlo. El uso de bicarbonato,
que alcaliniza la orina y junto con el aporte de hilo aumenta la excreción renal, que es la vía por la cual se pierden estos tóxicos. El ácido carglúmico, que es una molécula relativamente nuevo, y que no es más ni menos que un análogo del el punto donde está bloqueado el ciclo de la urea en estas enfermedades, con lo cual, si nosotros damos ácido carglúmico, es como que estamos dando la molécula que está deficiente y eso activa el ciclo de la urea y disminuye la toxicidad por amonio en la patología. El benzoato de sodio, también para disminuir la toxicidad por amonio, en este caso utiliza glicina para conjugar y generar hipurato que se elimina por la orina, que es una sustancia no tóxica. Y acá tenemos que hacer un punto importante que es el uso del fenilbutirato de sodio. Todo el mecanismo que les expliqué de la hiperamoniemia es la justificación por la cual el fenilbutirato de sodio no sirve como tratamiento y que puede agregar toxicidad, porque requiere de glutamina para su transformación en fenilacetilglutamina y detoxificante. Entonces, en este caso, no tendría ningún efecto. Y bueno, y finalmente la detoxificación extracorpórea, como ocurre con otras sustancias tóxicas, que en toda la variedad disponible, también están en uso clínico. Finalmente pasamos al segundo enfoque, que sería tratar de prevenir o tratar directamente la deficiencia energética mitocondrial y el daño oxidativo, como vimos. Y la primera estrategia es la que llamamos anaplerosis. Anaplerosis es un concepto muy importante que creo que en el futuro se va a hablar en forma cada vez más frecuente, que lo que quiere decir es que intenta rellenar este ciclo de Krebs que está vacío. Con succinato y citrato ya hay algún trabajo publicado, sobre todo un trabajo de Longo, donde utiliza estas moléculas y evalúa el aumento de la producción de ATP, y eso se verifica. Sin embargo, el impacto clínico de estos tratamientos ha sido bastante modesto, pero bueno, ha sido solamente por lo menos un experimento y creo que eso da lugar a que se pueda buscar otras estrategias similares, como puede ser la utilización de otros intermediarios como fumarato, malato, alfa-cetoglutarato. Y finalmente el uso de antioxidantes, ¿sí? Coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, resveratrol. Todos estos antioxidantes se pueden usar y de hecho en algunos casos se usan en la práctica clínica, sin embargo no existen estudios que hayan demostrado su eficacia y el uso se basa en lo que yo les comenté del potencial mecanismo patológico en las complicaciones tardías. Bueno, un poco para concluir esta introducción breve, me parece importante que ustedes tienen que recordar que en la acidemia propiónica y la metilmalónica no son solo patologías por toxicidad directa de sus metabolitos, y que el rol de la deficiencia del ciclo de la urea y el ciclo de Krebs pueden explicar el fenotipo residual de los pacientes que realizan solo el tratamiento clásico, hablando de tratamiento clásico solamente a la dieta del tratamiento nutricional. Les recomiendo estas 3 lecturas. Si quieren profundizar los detalles de esto que les expliqué, acá está el trabajo de Longo en el último de las citas. Les agradezco y al final de todas las charlas va a haber espacio para preguntas, pero si hay alguna que no queda resuelta, no duden en escribirme, ahí les dejo mi mail. Les agradezco nuevamente y le doy la palabra al doctor Armani, que va a continuar con el caso clínico. Muchas gracias, Hernán. Bueno, buenas tardes a todos y agradezco a VLife por la oportunidad de poder tener esta charla y poder dar difusión a este grupo de patologías que están bastante olvidadas en la medicina por su bajísima frecuencia y por lo pleomorfo de sus manifestaciones que pueden confundirse con otras tantas patologías mucho más frecuentes. Así que nuevamente le agradezco por la oportunidad. A modo de preintroducción de lo que vamos a charlar, me gusta citar esta frase de Platón que dice: el conocimiento que se adquiere por obligación no obtiene ningún beneficio para la mente. Con lo cual, creo que todos los que estamos acá es porque queremos realmente repasar algunos conceptos, quizás aprender algunos nuevos y ejercitar quizás conocimientos que ya tenemos en base al caso clínico que vamos ahora a presentar, que normalmente a veces uno no puede, más allá de lo que leyó, si no tiene la oportunidad de tratar un caso o ver algunas sutilezas del manejo que normalmente centros un poco más grandes pueden llegar a tener. Bueno, esta será la oportunidad, ¿sí?
Respecto al manejo de emergencia que tienen estas patologías, las acidemias orgánicas, y sin querer entrar en demasiado detalle, porque esto es algo que es conocido por todos nosotros, me gustaría por lo menos tirar algunos highlights de las mismas, que básicamente son, el principio siempre es el ayuno, y esto es algo común a todas las patologías relacionadas al metabolismo intermedio, ¿no? El ayuno como gran intervención que intenta evitar mayor intoxicación endógena. La mayoría de las patologías del grupo 1 y grupo 2 de los errores congénitos de metabolismo, del grupo de metabolismo intermedio, son derivadas de una falta de procesamiento de algún micronutriente. Entonces, el ayuno siempre suele ser la primera medida. Lo posterior a eso es la promoción del anabolismo, es decir, dado que todas las vías de las patologías relacionadas al metabolismo intermedio son vías catabólicas, es decir, vías de destrucción, como vimos en la clase que nos acaba de dar Hernán, todas las vías de los distintos aminoácidos, metionina, trionina, valina y isoleucina, las cadenas de los ácidos grasos de cadena impar y mismo el metabolismo de las bacterias intestinales, son vías catabólicas. Entonces, para refrenar la producción de estos metabolitos tóxicos, uno fomenta el anabolismo. Y el anabolismo se fomenta básicamente ya sea con calorías o con insulina. ¿Sí? La insulina en su gran poder anabolizante lipogénico. Por el otro lado, obviamente uno tiene en cuenta dentro del manejo de emergencia y ante la falta quizás de un diagnóstico seguro o la posibilidad de tener resultados de estudios metabólicos específicos, el uso de cofactores, como bien nombró Hernán. La vitamina B12 es cofactor de la metilmanoil-CoA mutasa. Sabemos que en general las que suelen responder a vitamina B12 suelen ser formas más bien de Leyton-Set o relacionadas al fenotipo MUT-, que suele ser un fenotipo un poco más benigno que la forma MUT0, en donde hay una deficiencia total enzimática, ¿sí? Lo mismo pasa para la biotina, que a pesar de que la biotina es un cofactor que como todos conocemos a través de otra patología, que es la deficiencia de biotinidasa, sabemos que dicha patología se manifiesta por la pérdida de función de las 4 carboxilasas que hay en el cuerpo, y una de las carboxilasas que tenemos en nuestro cuerpo es la propionil-CoA carboxilasa. A pesar de que la fisiopatología nos indicaría que el uso de biotina es lo correcto, se duda bastante actualmente de la respuesta a biotina que pueda tener la acidemia propiónica propiamente dicha. El ácido carglúmico, que esto ya lo charló Hernán, y la tiamina, que a pesar de que no tiene una intervención directa en ninguna de estas dos enzimas, ni en la metilmanoil-CoA mutasa, ni en la proponil-CoA carboxilasa, es un cofactor que sí interviene y que fomenta la actividad de la piruvato de hidrogenasa, última enzima de la glicólisis, una enzima que también está afectada por el propionil-CoA. Entonces, en una situación de intoxicación por propionato, uno podría encontrar hiperlactacidemia, y esta hiperlactacidemia se deberá en sí misma a la toxicidad producida por propionil-CoA sobre la piruvato de hidrogenasa, y es para tratamiento de la misma que uno hace el agregado de tiamina, ¿sí? Dicho todo esto, vamos al caso clínico, ¿sí? Van a haber varias preguntas, les pido por favor a todos que no teman en contestar. No, acá no se está tratando de ver quién sabe y quién no sabe, sino creo que siempre la instancia de examen es una instancia de aprendizaje. Así que no lo tomen como un examen propiamente dicho, sino como una pregunta para poder hacer un poco más ameno el caso, ¿sí? El caso clínico es un caso clínico bastante, quizás, paradigmático de la patología. Es una niña que tiene 2 días de vida, nacida de una pareja sana, no consanguínea. A veces uno puede encontrar algún antecedente de consanguinidad o de antecedente de hermano, pero en la gran mayoría de los casos no lo hacemos. Es producto de un embarazo controlado, sin ningún tipo de complicación, que nace de 40 semanas, de un peso adecuado, de una APGAR 9-10 y de un parto vaginal cefálico. Hasta ahí es cualquier niña de 2 días de vida sin ningún tipo de complicación, que comienza a las 48 horas de vida con taquipnea, coloración cianótica asociada a un deterioro del sensorio, ¿sí? Obviamente que estos 3 signos, que son bastante pobres para identificar
una patología en sí misma, despiertan rápidamente en los neonatólogos como primer y claramente más frecuente sospecha diagnóstica la sepsis, y en este caso esta paciente ingresa a la neonatología, se pancultiva y se medica según el protocolo esperado, ¿sí?